Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Hoy lo que vamos a analizar son las características de los principales enfoques que mayormente se encuentran en el campo de las ciencias sociales y al cual también Ana Kuhn, en su obra Investigar en Derecho, se refiere a las mismas como técnicas de investigación de tipo sociojurídica. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estos paradigmas de investigación, ¿no? Que es el paradigma o enfoque cuantitativo, cualitativo, o bien mediante la combinación de ambos mundos que se denomina enfoque de tipo integrador, multimodal, mixto, sociocrítico. Entonces, yo he preparado una serie de transparencias que nos van a permitir guiar durante el desarrollo de esta clase expositiva. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Que puedan identificar cuáles son las características de ambos enfoques, que sepan diferenciar cuáles son las similitudes y obviamente las diferencias entre ambos enfoques, y que tengan bien en claro en qué consisten los procesos que están involucrados en ambos enfoques. En cuanto a la bibliografía, ustedes en esta actividad, que es la actividad número 2, ustedes van a poder descargar el libro completo de Hernán de Sampieri, Metodología de la Investigación, cuarta edición, del cual todo lo que vamos a hablar está contemplado en el capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 de Metodología de Investigación es la bibliografía oficial, ¿no?, de lo que vamos a ver aquí en clase. Bien, nosotros habíamos dicho en la clase inaugural que nuestra asignatura trataba sobre las distintas formas de llevar a cabo una investigación, pero no cualquier tipo de investigación, sino una investigación en particular, al cual habíamos denominado investigación científica, y habíamos dicho que esta consistía en una serie de actividades o procesos más o menos ordenadas, de ahí el nombre de sistémico, y que siempre buscan la contrastación con la realidad. Por eso es que la denominábamos también empírica. Y habíamos dicho que se aplicaba al estudio de un fenómeno dado. En nuestro campo lo tenemos en las ciencias sociales, política y en las ciencias jurídicas. Y habíamos dicho que esa investigación tenía una serie de particularidades, una serie de características, y que eran la modalidad evolutiva, cambiante, dinámica, y que habíamos dicho que se solía manifestar bajo la forma de cuantitativo, cualitativo, o bien mediante una combinación de ambas. Esto repasando lo que habíamos analizado en la clase inaugural. Bien, ¿cómo es esto? A lo largo de la historia de la ciencia han habido diversas corrientes del pensamiento, tales como, por ejemplo, el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos también marcos interpretativos, como por ejemplo la etnografía, el constructivismo, esta última tan útil dentro del campo pedagógico. De hecho, cuando hablamos del constructivismo, es una corriente pedagógica. Bueno, lo importante, sin entrar en detalles en cada uno de ellos, lo importante para nosotros es que, teniendo en cuenta las bases, las premisas que la sustentan, bases o premisas que son diferentes,
a partir de la segunda mitad de este siglo XX, estas corrientes en pro de generar conocimiento se han polarizado en dos grandes contenedores o paradigmas, y que son los enfoques cuantitativo y cualitativo. Bueno, como ustedes seguramente ya lo habrán visto durante su carrera, el enfoque cuantitativo tiene su auge a partir de los grandes aportes que desarrollaron tanto Augusto Comte como Émile Durkheim. En el caso de Augusto Comte, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. En el caso de Émile Durkheim, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, segunda década del siglo XX. Bueno, estos autores lo que pregonaban era de que los fenómenos en las ciencias sociales tenían que ser científicos, los fenómenos. ¿Esto qué quiere decir? Que eran susceptibles de utilizar lo que se llamaba, o lo que se consideraba como el método científico, que se aplicaba en el campo de la biología, en el campo de las ciencias naturales. ¿Y qué es lo que pregonaban? ¿Qué es lo que ellos nos decían? Que todos los fenómenos que ocurren en las ciencias sociales son susceptibles de poder ser descritos, ser medidos, es decir, de poder ser representados, de poder ser categorizados, por ejemplo, en forma de variable, de tal manera que puedan ser manipulados. Bueno, a esta línea de pensamiento, a este tipo de enfoque se lo denominó enfoque de tipo positivista. El enfoque cualitativo, por otro lado, se lo debe, en cuanto a su auge, a otro precursor en las ciencias sociales, que es Max Weber, dirían algunos. Bueno, este investigador, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, segunda década del siglo XX, lo que afirmaba era que además de considerar las variables de tipo sociales con la posibilidad de que éstas puedan ser identificadas, descritos, medidos, representados, había que tener en cuenta para su correcto encuadre, había que considerar ciertos aspectos, como el significado, por ejemplo, que las personas le atribuyen al fenómeno, y el contexto social, cultural, político, religioso. Él introduce el concepto de Verstehen, o entendimiento, o entender. Lo importante es que ambos enfoques constituyen lo que se denomina paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos que son cuidadosos, ordenados y que siempre están buscando la contrastación. Y si bien estos enfoques son diferentes, comparten una serie de fases. Los dos llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. Por supuesto, la forma en la cual llevan a cabo esa observación, descripción y evaluación son diferentes, pero los dos lo llevan a cabo. Los dos establecen suposiciones o ideas como consecuencias de esa observación, de esa evaluación. Esas suposiciones o ideas, por ejemplo, podrán tener la forma de postulados teóricos que requieren algún tipo de comprobación y que en algunos casos la denominaremos hipótesis. Los dos demuestran, bajo diferentes modalidades, el grado en el cual esas suposiciones o ideas tienen un fundamento. Los dos revisan esas suposiciones en base a las pruebas recabadas o a los análisis recabados. Y los dos proponen, a partir de las pruebas o análisis llevados a cabo, nuevas observaciones,
la posibilidad de fundamentar o generar ideas, perspectivas teóricas. Bien, vamos a analizar cuáles son, a grandes rasgos, las principales características del enfoque de tipo cuantitativo. Entonces, el enfoque cuantitativo tiene una serie de características. ¿Y qué son? Mide fenómenos. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Cuando nos referimos a medir los fenómenos, nos estamos diciendo que podemos representarlos, podemos asignarle un valor, podemos manipularlos. Pensemos, por ejemplo, en variables como, por ejemplo, sexo, nivel de educación, situación ocupacional, etcétera, etcétera. Utiliza la estadística sobre todo para fundamentar las explicaciones. Hace uso de la experimentación, es decir, yo puedo manipular esas variables y busca establecer relaciones de tipo causa-efecto. Tiene un proceso que se caracteriza por ser secuencial, es decir, como ya habíamos visto en la clase inaugural, a partir del tema o objeto de estudio, yo puedo plantear mi problema de investigación. A partir de ahí, busco todo lo que se ha construido desde el punto de vista académico, lo que se ha escrito desde el punto de vista académico, es decir, construyo mi marco teórico. Después voy a elaborar mis hipótesis que serán sometidas a un proceso de análisis, de evaluación. Después analizo o diseño cuáles son las distintas técnicas para recolectar esa información. Luego proceso y analizo información hasta finalmente obtener lo que se conoce como la elaboración del resultado de mi investigación. Es decir, como ustedes ven, hay toda una secuencia. Su lógica es de tipo deductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que parto de las teorías y leyes generales del cual se van a derivar estructuras lógicas llamadas hipótesis, que el investigador buscará someter a prueba. Por lo tanto, tiene un proceso de tinte netamente probatorio. Y por supuesto, la realidad es analizada desde un punto de vista totalmente objetivo, en el sentido de que no busca involucrarse emocionalmente. Y que tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, la posibilidad de generalizar los resultados, es decir, de generalizar los resultados que yo he obtenido en un grupo al cual denominamos muestra a una población mayor. El hecho de que yo diga el 30% de los estudiantes pronto a egresar poseen tales aptitudes o carecen de ciertos conocimientos, bueno, es una tendencia que, que teniendo un sustento estadístico, bueno, es muy, muy valioso. Me permite, por lo tanto, tener mayor predicción, mayor precisión y un control sobre los fenómenos. Una de las características que habíamos puesto dentro de los objetivos es tener bien en claro en qué consiste ese proceso de investigación. Bueno, veamos el proceso de investigación cuantitativa, que ya un poco lo veníamos diciendo. Primero, planteamos un problema de investigación, delimitado, concreto. Ya después, en la actividad número 3, vamos a ver cómo se plantea este problema de investigación, que es a partir
de establecer una serie de elementos, objetivos, preguntas, justificación, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver todo esto en la actividad número 3. Una vez que nosotros hemos planteado nuestro problema de estudio, se revisa lo que se ha investigado anteriormente. A este proceso se lo conoce como revisión de la literatura. Con esta revisión de la literatura nos permite construir nuestro marco teórico, la jurisprudencia, de las cuales van a derivar nuestros postulados teóricos, que deberán ser sometidos a prueba, nuestras explicaciones tentativas del fenómeno que nosotros estamos investigando. Estas hipótesis se someterán a prueba mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Para obtener los resultados, el investigador recolecta datos numéricos de los objetos participantes que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. Por ejemplo, una de las formas de obtener la información es mediante encuestas. Ya eso lo van a ver más adelante, que hay distintos tipos de encuestas. Encuestas estructuradas, semiestructuradas, encuestas telefónicas, encuestas de tipo Likert, por ejemplo. Las características es que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Y esto es muy importante y es una característica fundamental del enfoque de tipo cuantitativo. Supongamos la siguiente hipótesis para que todos entiendan, todas entiendan. Si yo establezco esta hipótesis como ejemplo, las familias que residen en zonas urbanas tienden a tener una menor cantidad de hijos que las familias que residen en zonas rurales. No es lo mismo que yo lo formule antes o después de un censo. Si yo lo hubiera formulado después de un censo, estaría frente a una falacia. Es decir, estaría frente a un hecho. Entonces, una de las características más importantes es que las hipótesis, que son las explicaciones tentativas a nuestra problemática, siempre se generan antes de recolectar y analizar los datos. Los datos, productos de esas mediciones, se representan siempre mediante números y deben ser analizados a través de métodos estadísticos. Más adelante, en la segunda parte del cursado, vamos a ver básicamente en qué consisten estos métodos estadísticos, que son, o que se los conoce como estadística descriptiva. Los análisis cuantitativos, otra de sus grandes características, es que fragmentan los datos en partes para poder responder al planteamiento del problema. Imaginémonos que pretendemos realizar una investigación sobre la intención de voto frente a un electorado. Bueno, no voy a trabajar con toda la población. Busco determinar una muestra, una parte, un subgrupo de toda esa población. Por supuesto, ese subgrupo o ese grupo, esa parte menor de la población, tiene que reunir una serie de requisitos. Por ejemplo, que sean representativos. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que yo no trabajo con toda la población, sino con una subparte. Estos análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, que son nuestras hipótesis, y de todos los estudios previos, las teorías sobre las cuales parto, mi jurisprudencia.
pretende, como ya habíamos dicho, generalizar estos resultados que hemos obtenido en esta subpoblación, en esta pequeña porción al cual denominamos muestra, a una población mayor. Por supuesto que esa generalización se realiza con base estadística. Buscamos explicar, predecir los fenómenos investigando. Busca construir, probar teorías. Este enfoque, como ya habíamos dicho, utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que consiste en partir de teorías, leyes generales, jurisprudencia, del cual se van a derivar expresiones lógicas llamadas hipótesis, que el investigador, repito, buscará comprobar, someter a prueba. El proceso cuantitativo, como les decía, está compuesta por una serie de actividades o fases de tipo lineal. A partir de la concepción de mi idea, planteo mi problema de investigación. Luego, construyo mi marco teórico, realizando la revisión de la literatura. Ahora, puede ser que producto de esa revisión de la literatura pueda volver a replantear mi problema de investigación. Luego, determinamos ante qué tipo de estudios nos encontramos y cuál puede ser el alcance que llegará a tener mi investigación. Esto lo vamos a ver más adelante. En la actividad número 3 vamos a ver planteamiento de problemas. De esto se derivan las hipótesis, explicaciones tentativas, estructuras lógicas que serán sometidas a pruebas. Y después viene toda una serie de etapas que tiene que ver con el diseño de los instrumentos que me va a permitir recolectar la información. Luego de recolectar la información, viene todo el proceso de análisis hasta la elaboración de ese reporte de resultados. Entonces, aquí creo que queda claro esta secuencia lineal, donde yo no puedo saltar. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la elaboración de las hipótesis, yo no la puedo realizar después de haber obtenido los datos. Veamos un ejemplo. Bueno, esto es un trabajo cuantitativo que se ha realizado en el área metropolitana del Gran Buenos Aires sobre Alberto Nisman. Tipo de investigación cuantitativa. Método de recolección de datos, encuestas telefónicas. Tipo de encuesta, cuestionario estructurado compuesto por 5 preguntas cerradas. Trabajo de campo, 19 de enero de 2015. ¿Quién ha sido la población de destino? Hombres y mujeres de 16 a 70 años. Tamaño de la muestra, 414 casos. El error muestral, nivel de confianza. Esto fue llevado a cabo en el 2015, a poco tiempo de anunciarse la muerte del fiscal Nisman. La semana pasada, el fiscal de la causa Alberto Nisman denunció a la presidenta y al canciller Timerman por encubrimiento. Bueno, ¿cómo evalúa esa denuncia? El 82%, creíble, no creíble el 18%. La semana pasada, el fiscal de la causa denunció a la presidencia a la presidenta y al canciller Timerman por encubrimiento. ¿Cómo evalúa esa denuncia? La denuncia creíble, el total,
y ustedes pueden ver cómo está desagregado por género, por edad, por localidad. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión en relación al fallecimiento del fiscal Alberto Nisman a causa de la AMIA? Por ejemplo, un 70% considera que ha sido un asesinato, mientras que el 18% lo señala como un suicidio. No sabe un 12%. Y después está desagregado por género, edad, localidad. En relación a la AMIA, ¿qué tan probable es que finalmente se condene a los culpables? Fíjense los resultados. Algo improbable, muy improbable. Aquí tenemos una encuesta de entre el 15 y el 16 y después una encuesta del 19 de enero. Y en relación al atentado, bueno, lo que acabamos de decir, muy probable, algo probable, muy improbable, la distribución por género. Esto es un estudio, en este caso, utilizando una técnica de recolección de datos basado en encuestas, me permite generalizar estos indicadores sobre una muestra. Si quieren, después se los paso. Bien. Sigamos. El enfoque cualitativo ahora. Vamos a decir que el enfoque cualitativo tiene una serie de características. ¿Y qué son? Se conducen en ambientes naturales. Por eso es que se lo conoce también como enfoque de tipo naturalista. ¿Por qué? Porque analiza a los objetos y a los seres vivos en su contexto o ambiente natural. Los significados se extraen a partir del significado que las personas le atribuyen al fenómeno. No tiene un fundamento estadístico. No pretendo generalizar desde un punto de vista estadístico como en el caso anterior. Tiene un proceso que es de tipo inductivo. Inductivo tiene que ver con la lógica. En vez de partir de leyes o teorías generales, en una lógica de tipo inductivo, lo que voy a hacer es, voy dato a dato, investigación a investigación, hasta obtener una perspectiva general. Pensemos que cuando hablábamos de la lógica de tipo deductiva, yo les decía, parto de mi teoría general, parto de mi jurisprudencia, a partir del cual después vamos a realizar esos postulados, esas explicaciones tentativas que son las hipótesis. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay jurisprudencia? Cuando no hay jurisprudencia hay que asentarla. ¿Y cómo se acentúa, cómo se asienta la jurisprudencia? Analizando caso a caso. Bueno, eso es lo que significa la lógica de tipo inductivo. Voy caso a caso, dato a dato, hasta obtener una perspectiva general. Es recurrente, es decir, yo puedo volver atrás. Analiza la realidad desde un punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta los significados que las personas le atribuyen.
y no tiene una secuencia lineal. De hecho, hay muchos autores que a este tipo de proceso lo denominan procesos de tipo circular, y que posee una serie de beneficios. Por ejemplo, mayor riqueza interpretativa, mayor amplitud, profundización de ideas. El enfoque cualitativo, el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso bien definido. De hecho, vamos a decir que eso lo vamos a ver en la última clase, que lo van a ver conmigo en la segunda parte cuando analicemos las investigaciones de tipo cualitativa. Vamos a ver que el proceso de investigación cualitativa se inicia simultáneamente planteando el problema de investigación e ingresando a ese contexto, a ese escenario, donde ese contexto, ese escenario puede ser una comunidad, puede ser una sala, en lo penal, en lo contencioso, lo que ustedes quieran, pueden ser un centro de contención de víctimas, podría ser el aula. Se utiliza primero para descubrir, refinar preguntas de investigación. Se fundamenta más en un proceso, lo que veníamos diciendo, un proceso de tipo inductivo. Exploramos, descubrimos, y luego vamos generando posibles explicaciones, es decir, perspectivas teóricas. En la mayoría de los estudios cualitativos no buscamos probar hipótesis. De hecho, estas hipótesis pueden estar al inicio, durante, al finalizar, o bien no estar presentes, dependiendo del tipo de investigación. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. Cuando hablábamos de los enfoques tipo cuantitativos y hacíamos referencias a los métodos de recolección de datos, nos referimos a las encuestas estructuradas, semiestructuradas, encuestas de tipo Likert, encuestas de tipo telefónicas. Cuando hablamos aquí de recolección de datos o métodos de recolección de datos en un enfoque cualitativo, estamos hablando, por ejemplo, de entrevistas. Estamos, por ejemplo, hablando de observación participante. Estamos hablando, por ejemplo, el acceso a expedientes, el acceso a grabaciones, a films, a documentales. Su propósito es reconstruir la realidad tal como lo perciben los actores de un sistema social. Es considerado, o se lo denomina también, holístico, porque analiza el todo, por ejemplo, todo el contexto, sin necesidad de tener que estar reduciendo. Y va construyendo a partir de las experiencias individuales, de lo que los sujetos le manifiestan. No pretendemos generalizar. Es naturalista, ya lo habíamos dicho, porque estudias a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales. Y ese interpretativo, pues, intenta encontrar sentidos a los fenómenos en términos de los significados que las personas le van otorgando. Aquí, por ejemplo, podemos ver un intento de representar este proceso de tipo cualitativo. No se dan en forma lineal, sino de manera interactiva. Es decir, siempre va a haber una estrecha relación entre las hipótesis, cómo yo voy obteniendo los datos, mis posibles explicaciones,
Por ejemplo, yo puedo plantear mi problema, puedo formular mis hipótesis, planear cómo voy a obtener esa información, luego determinar quiénes van a ser los sujetos capaz de proporcionar la mayor cantidad de información en lo que se conoce como muestra. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de muestra, estamos hablando de identificar, ¿sí?, esas personas que me van a brindar la mayor cantidad de información. Se lo suele denominar informantes claves, por ejemplo. Yo después puedo procesar esa información, realizar postulados y productos de esos postulados o esas posibles explicaciones, puedo volver a plantear mi hipótesis o replantear mi problema de investigación. Procesos o movimiento que es totalmente diferente al esquema de tipo lineal que está presente en el enfoque de tipo cuantitativo. Bien, aquí vamos a analizar algunas de las diferencias entre ambos enfoques. La idea es que ustedes en el capítulo 1, puedan desarrollar en mayor profundidad todas, o por lo menos las diferencias más importantes. Veamos algunas. La realidad de estudiar. La realidad de estudiar, habíamos dicho que un enfoque de tipo cuantitativo es externo, por lo tanto objetivo. En un enfoque cualitativo, la realidad, voy a tener tantas realidades como interpretaciones, muchas de ellas a partir de las experiencias de los sujetos. Las metas de la investigación en un enfoque cuantitativo es describir, explicar, predecir. Buscamos analizar patrones de comportamiento, posibles relaciones de causalidad. Buscamos generar y probar teorías. Aquí también yo describo e interpreto, pero la descripción y la interpretación se hace en base a las experiencias de los participantes. La lógica, ya habíamos dicho, en una es deductiva, ¿qué quiere decir? Parto de las leyes, teorías generales, sobre el cual obtengo mis postulados, que se van a llamar hipótesis y que van a buscar ser sometidas a pruebas. La lógica inductiva, yo voy dato a dato, caso a caso. La revisión de la literatura, ¿no? Mi jurisprudencia juega en el cuantitativo, sí, un papel fundamental. Es la que me guía durante toda mi investigación, es la que me permite realizar esos postulados, o esas explicaciones tentativas que son las hipótesis. Mientras que en un enfoque cualitativo, en algunos casos, lo que sí señala el rumbo es cómo se va llevando a cabo mi investigación. Es ese aprendizaje que voy obteniendo, es lo que me marca la evolución. Las hipótesis, en un enfoque cuantitativo, buscamos probar hipótesis. En un enfoque cualitativo, no siempre. Y puede estar antes, durante o después de recolectar la información. En cuanto a población muestra, en el enfoque cuantitativo, buscamos generalizar, como ya habíamos dicho, los datos de una muestra a una población mayor. En un enfoque cualitativo no pretendemos generalizarlos. La naturaleza de los datos en un enfoque cuantitativo siempre es numérica o se traduce en número, mientras que en un enfoque cualitativo la naturaleza es diversa. Vamos a tener textos, narraciones, significados,
vamos a tener fotos. La recolección de datos en un enfoque cuantitativo, ya lo habíamos dicho, está estandarizado. Mientras que en un enfoque cualitativo, la forma de obtener los datos es muy probable que comience con la observación, seguido por la descripción de los participantes. Podría también incluir, ¿sí?, el acopio de materiales textuales, como por ejemplo el acceso a expedientes. La finalidad en cuanto al análisis de datos, describir, explicar cuáles son esos cambios, esos movimientos. En un enfoque cualitativo, comprender a las personas y sus contextos. La forma de los datos para analizar, ya habíamos dicho, son representados numéricamente. En un enfoque cualitativo tenemos una diversidad. Por eso que también aquí hay que aclarar algo. Si desde un punto de vista del procesamiento de la información, en un enfoque de tipo cuantitativo, el procesamiento es muy ágil, es muy rápido. Lo que se hace es representar mediante una matriz y mediante software adecuado esos datos que están representados mediante una matriz, bueno, pueden ser analizados de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, donde yo puedo analizar estadísticamente cuáles son esas tendencias. En un enfoque cualitativo, al yo tener una diversidad en cuanto a su naturaleza de datos, bueno, el procesamiento de datos es mucho más complejo, mucho más arduo. Por ejemplo, ¿sí?, para que ustedes tengan idea de qué es lo que se utiliza para procesar datos de tipo cuantitativo, bueno, uno de los programas que utilizan mucho los investigadores en el campo de ciencias sociales es el llamado Programa Estadístico de Ciencias Sociales desarrollado por IBM, que es el SPSS. Y en el campo de lo cualitativo, cuando hablamos de una base de datos o de construir una base de datos capaz de contener diversos formatos en cuanto a la información, bueno, un referente desde el punto de vista informático es el programa Atlas. A mí me gustaría que estas son algunas, ¿no?, de las grandes características. Ustedes, sí, después tienen que profundizar estas diferencias en el capítulo 1. La presentación de los resultados, bueno, en un enfoque cuantitativo, tablas, diagramas, el formato es estándar, mientras que en el enfoque cualitativo empleamos una variedad, fragmentos de texto, video, fotografías, mapas, diagramas. En cuanto al reporte de los resultados, como conclusión de mi trabajo de investigación, los reportes siempre en un enfoque de tipo cuantitativo tratan de ser impersonal, objetivo, mientras que en un enfoque de tipo cualitativo pueden llegar a tener, ¿sí?, un tono de tipo personal y emotivo. Bueno, por último, tenemos a modo de resumen cuáles son las bondades que podemos encontrar en cada enfoque. A modo de resumen, la investigación cuantitativa generaliza los resultados. Me permite tener mayor control sobre los fenómenos. Uno se focaliza sobre aspectos específicos de esos fenómenos y me permite realizar comparaciones entre los estudios similares. La contraparte, la investigación cualitativa, teniendo en cuenta el análisis a partir de las experiencias de los sujetos involucrados, bueno, voy a tener mayor profundidad
mayor riqueza interpretativa, experiencias, me permite obtener un punto de vista fresco, natural, holístico. Desde el punto de vista de lo más usado, bueno, no perdamos de vista que tanto lo cuantitativo como cualitativo, y eso lo habíamos dicho desde la clase inaugural, se deben en cuanto a su uso, lo deben al campo de las ciencias sociales. Además del campo de las ciencias sociales, lo cuantitativo es más usado en la física, química, la biología. Lo cualitativo más usado es en la antropología, la etnografía, la psicología social. Y en el campo del derecho, esa es una pregunta que yo me permito formularlo para que después la debatamos entre todos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta clase. Entonces, yo además les voy a dejar un artículo que es un artículo publicado en un congreso internacional en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, y a mí me gustaría que a partir de ese artículo ustedes puedan identificar qué enfoque he utilizado y que me puedan, o mejor dicho, ustedes se respondan, ¿sí? Si es cuantitativo, ¿por qué? Si es cualitativo, ¿por qué? O bien, si es que he utilizado una combinación de ambos métodos. Bien, con eso ya estaríamos prácticamente terminando esta clase de paradigmas de investigación. Queda en ustedes el de poder ampliar lo que hemos desarrollado con la lectura del capítulo 1 de Hernán de Sampieri. Desde ya, muchísimas gracias una vez más. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo durante los días miércoles que vamos a tener nuestras experiencias en vivo de manera sincrónica, donde, bueno, podré despejar las dudas y también vamos a usarlo también, ¿por qué no?, para complementar con elementos teóricos, como por ejemplo, no este miércoles, sino el próximo miércoles, lo vamos a ver vamos a describir, mejor dicho, el protocolo de investigación, es decir, las fases constitutivas del proyecto de investigación. Eso lo vamos a desarrollar durante una clase sincrónica. Desde ya, muy agradecido. Y estamos a su disposición. Muchas gracias.